Sean todas y todos bienvenidos a este programa sobre parentalidad responsable que se enmarca en el proyecto de Escuelas Sin Muros, que el VICE desarrolla sobre todo con 4 socios en Camboya, Guatemala, Paraguay y la República Democrática del Congo, con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Este proyecto, que es tan interesante, que se llama Escuelas Sin Muros, nos ha ayudado a incentivar en la red una mirada más global del fenómeno educativo. No se trata solo de trabajar para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la escuela en medio de tantas dificultades. También se trata de darle coherencia al sistema que favorece el disfrute de los derechos de los niños desde la misma familia. Por eso, este proyecto de Escuelas Sin Muros se preocupa también por el ejercicio de la paternidad responsable dentro de los hogares. Cuanto más conforme a los derechos sea la crianza de los niños, mayores oportunidades tendrán de crecer con capacidad para construir una sociedad sensible a la inclusión, a la justicia y al derecho para todos. Hemos sido invitados todos a participar en 3 webinars que serán facilitados por el psicólogo Abel Saraiva, que trabaja en una de las asociaciones de la red VICE, que se llama SECODAP, una asociación que, juvenil, que tiene muchos elementos interesantes de compartir y ustedes lo van a ver gracias a la colaboración de Abel. Abel es psicólogo, es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios de posgrado en bioética y derechos del niño. Ha desarrollado publicaciones e investigaciones en atención psicosocial en contextos de emergencia y paternidad sin violencia. Actualmente es el coordinador del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, Venezuela. Este webinar se acompañará con 3 videoclips y sobre todo un manual que tomarán preguntas y la reflexión que vamos a tener en estos webinars y nos servirán para profundizar estos temas. Sin embargo, en esta sesión, con Abel tendremos un primer tiempo, cerca de unos 45 minutos, donde nos va a presentar el tema de hoy. Y luego vamos a tener unos 30 minutos para preguntas, para compartir, sobre todo comentarios que queramos hacer. Bueno, sin más, y agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos, le damos la bienvenida a Abel. Buen día, es para mí un enorme placer poder estar junto a ustedes que trabajan en la red VICE y que forman parte de esta comunidad maravillosa que se preocupa por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que sabemos hacen un trabajo realmente admirable. El tema de este primer webinar corresponde justamente a la parentalidad responsable, nombre que nos acompaña efectivamente para hablar de un conjunto de prácticas, teorías y alternativas en la crianza de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Voy a compartir mi pantalla para poder acompañar esta presentación.
con algunas imágenes, las cuales pues a través de Diego, de Camila y de todo el equipo del Vice vamos a estar probablemente compartiendo posteriormente con ustedes. Si bien estas láminas están en español, estoy confiado de que con la ayuda del equipo de traductores podremos hacernos entender. El primer punto a reflexionar cuando hablamos de parentalidad responsable tiene que ver con los modelos de crianza que se enmarcan dentro de lo que llamamos disciplina positiva, parentalidad responsable, y que no es otra cosa que un campo de articulación entre la investigación sobre desarrollo infantil saludable, el que justamente tiene que ver con aquellos elementos que favorecen, promueven o indican cuáles son las mejores estrategias para promover que un niño alcance su máximo potencial. Vamos a tener también en este campo articulado las investigaciones sobre crianza eficaz, qué es lo que funciona realmente cuando hablamos de prácticas o pautas de crianza, que ha demostrado ser efectivo. Y vamos a ver que esto es muy importante. Y posteriormente tenemos también, y no menos importante, el campo de los principios sobre los derechos del niño. De manera tal que en la intersección de estos tres grandes campos de saber, vamos a encontrar la disciplina positiva. Vamos a encontrar efectivamente el terreno de la parentalidad responsable. Dicho de otra manera, para poder trabajar este tema, necesitamos conocer sobre el desarrollo de los niños, necesitamos conocer sobre prácticas eficaces de crianza y los principios fundamentales de los derechos del niño. Es importante, asimismo, reconocer que nosotros partimos de tradiciones que existen sobre la crianza de niños, niñas y adolescentes. Y estas tradiciones reposan, a su vez, sobre la experiencia o las experiencias de los padres, docentes y otros referentes culturales. En consecuencia, es importante ver que no se trata de un terreno neutro, ¿ok? Sino más bien uno que está cargado de significado, experiencias, creencias que vinculan a la violencia como una herramienta efectiva y admisible en los contextos de crianza. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que partir del reconocimiento de que para la mayoría de nuestros países y para la mayoría de las familias con las que nos relacionamos, la violencia como parte de la crianza forma parte de un histórico de prácticas, de recuerdos e incluso de mandatos sociales. Como bien sabemos, ningún pretexto cultural justifica la violencia contra niños y adolescentes. Sin embargo, el hecho de que a nivel de la legislación y del trabajo que hacemos no tomemos como válido este punto, no quiere decir que podamos desconocer que hay personas que genuinamente creen que la violencia es más efectiva cuando se trata de procesos de crianza. En consecuencia, no solamente vamos a estar tratando de cambiar, de transformar visiones sobre un tema que no tiene una vinculación afectiva para las personas, sino que por el contrario, estamos tratando de incidir sobre aspectos que vinculan a ese adulto con el niño que fue y la crianza que recibió. Para poder entonces erradicar la violencia en la crianza de niños y adolescentes, es indispensable no solo problematizar. Creo que tenemos un micrófono activo. Ya lo hemos resuelto. Para poder entonces erradicar la violencia contra niños y adolescentes, es indispensable que no solo cuestionemos
la violencia en sí mismo como un problema y como práctica, sino que además tenemos que adquirir, desarrollar estrategias basadas en evidencia que le permita a los padres contar con alternativas efectivas contra lo que culturalmente les es conocido. Hacemos énfasis acá en la idea de que estas estrategias deben ser basadas en evidencia, puesto que el campo de la disciplina positiva, de la parentalidad responsable, no puede sustentarse únicamente en anécdotas, sino en prácticas comprobables y efectivas. Pongo un ejemplo. Se ha demostrado, estoy seguro que este es un gesto que les puede resultar familiar. Cuando un niño, pensemos 3 años, va a tocar algo que está sobre una mesa, que está a su alcance, y los adultos, para evitar esto, muchas veces hacen este gesto de palmear sobre las manos del niño para indicar que no se toca. En Venezuela decimos caca. Cuando se hace este gesto, eh, por lo general, pensaríamos que no se trata de una forma de maltrato, de una forma de una violencia extrema, por supuesto, contra niños. Incluso muchos dirían que no es una forma de violencia. Sin embargo, estudios recientes realizados en Inglaterra revelan justamente que en niños en los que sus padres hacían este gesto al momento de evitar que tocaran ciertas cosas, tendían a largo plazo a desarrollar estilos de apego inseguros, a desarrollar relaciones más frágiles con sus padres y de menor confianza. Veamos que es un gesto que en muchos de nuestros contextos no veríamos como problemático y sin embargo, los datos afirman que se trata de una práctica que poco favorece el desarrollo. Pero para nosotros poder plantear este camino, necesitamos sumergirnos también en el terreno de la investigación y de las prácticas que sí demuestran efectividad, ¿no? Debemos también preocuparnos por explorar alternativas y medir su efectividad. Sin embargo, ustedes me han invitado hoy para conversar sobre algunas de estas alternativas, no tanto un tema de metodología de la investigación. Ahora, creo que, ok. A ver, por otro lado, pienso que es fundamental entonces que podamos diferenciar qué es y qué no es parentalidad responsable. A ver, un segundo acá, que el PowerPoint está. Muy bien. Parentalidad responsable no es dejar que los niños hagan lo que quieran, ¿ok? No implica la ausencia de límites, no implica negarnos a poner normas dentro del contexto de la crianza y que los niños puedan vivir de forma anárquica, ¿ok? Permítame un segundo acá. Muy bien. No implica no tener reglas. Es decir, sí se pueden dar pautas de comportamiento. Reaccionar tampoco implica reaccionar rápidamente ante cualquier situación que se produzca. Más bien, vamos a ver que la parentalidad responsable nos invita a un proceso más reflexivo que reactivo. Por otra parte, no se trata de otro tipo de castigos distintos a golpear y gritar. De hecho, este tipo de metodología cuestiona la efectividad del castigo y de hecho, si hacemos un ejercicio por la literatura clásica en psicología, vamos a ver que incluso las formas de refuerzo positivo son altamente más efectivas que las formas tradicionales de castigo. En cualquier caso, no se trata de sustituir castigos por otros. Diríamos, no se trata de cómo agredir sin delinquir, no, se trata de alternativas diferentes. En consecuencia, a lo que apunta la parentalidad responsable justamente es a ayudar a los niños y niñas a desarrollar autocontrol de forma gradual. Implica también comunicarse en forma clara. Implica respetar a los niños y niñas y ganarse su respeto.
Venimos sobre todo en Latinoamérica y probablemente encontraremos correlato de esto en otros continentes, con la idea de que a los padres hay que respetarlos por el hecho de existir. Y si bien todo ser humano merece respeto, el respeto en las relaciones interpersonales es algo que se conquista, es algo que se crea, es algo que se forma sobre la base del reconocimiento mutuo y el buen trato. Por otro lado, esto implica enseñar entonces a los niños a tomar buenas decisiones. Bien, también encontraremos en el campo de la parentalidad responsable desarrollar las capacidades y la confianza en sí mismos de los niños y niñas. Es decir, que vamos a apuntar en la dirección de que los niños sepan reconocer cuáles son sus habilidades, sus talentos y cómo, por supuesto, relacionarse con el mundo desde ese lugar. Finalmente, vamos a encontrar que se trata de enseñar a los niños y niñas a respetar también los sentimientos de otras personas. Ahora, para lograr esto, tenemos un desafío y ustedes ven esta casa que les comparto y pudieran pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la crianza con una casa? Y la verdad es que inicialmente para poder construir una casa, nosotros necesitaremos un plan. Implica saber qué es lo que queremos construir, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder realizarlo y cómo las vamos a implementar sobre una serie de materiales. Para conseguir esto último, por supuesto, necesitamos entender que va a ser preciso tener una actitud de apertura hacia los obstáculos, retos y frustraciones. Como ven, entonces hablamos de un plan, hablamos de herramientas, hablamos de materiales y hablamos de un enfoque hacia los obstáculos, retos y frustraciones. El modelo con el que nosotros nos vamos a relacionar, van a ver que guarda relación con un plan, ¿no? Este plan del que hablamos, este plan de lo que queremos lograr con nuestros niños, implica entonces, o su paralelismo, sería identificar y establecer objetivos a largo plazo. Implica una visión de a dónde queremos llegar. A su vez, demanda contar con una serie de herramientas. En el modelo de disciplina positiva y parentalidad responsable, hablaremos de calidez y estructura. Ya más adelante nos sumergiremos en de qué va cada una de estas herramientas. Por otra parte, implica que contemos con materiales sobre los cuales vamos a trabajar. Y estos materiales suponen entender cómo piensan y sienten los niños y niñas. Dicho de otra manera, tenemos que entender el desarrollo de los niños para nosotros ser capaces, pues, de trabajar en la búsqueda de respuestas efectivas en sus procesos de crianza. Ese enfoque que les decía hace un momento, constructivo frente a los obstáculos, retos y frustraciones, no es más que la resolución de problemas. Cuando estudiamos este modelo, lo hacemos de abajo hacia arriba, es decir, comenzamos estudiando los objetivos y terminamos en la resolución de problemas. Pero en la vida y en la puesta en práctica lo vamos a hacer al revés. Vamos a comenzar con un problema y por supuesto para resolverlo necesitaremos entender cómo piensan y sienten los niños para definir las mejores formas de dar calidez y estructura y responder así a nuestros objetivos a largo plazo. No se preocupen porque en breve vamos a entender cada uno de estos componentes. Comencemos entonces con la idea de los objetivos. Fíjense, a corto plazo tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos que un niño haga en un momento determinado. Cuando nosotros nos planteamos justamente la dinámica en la que nos relacionamos con niños, niñas y adolescentes, muchas veces estamos relacionándonos a nivel de los objetivos a corto plazo, que básicamente es la respuesta a la pregunta, ¿qué quieres que tu hijo, hija o un niño haga ahora mismo? Y creo que lo podemos ver con un ejemplo que va a ser útil. Imaginen un día normal en casa. Su hijo o hija tiene algunas tareas pendientes por hacer desde la semana pasada, las cuales debe entregar hoy martes. Y usted sabe que le queda poco tiempo. Yo quiero preguntarles a ustedes que
Puedan hacerlo por el chat y con el apoyo de la traducción o incluso tomar el micrófono muy brevemente. En ese momento, su hijo tiene que entregar una tarea, el lapso se ha vencido, es hoy, pero está pendiente. ¿Qué es lo que ustedes quisieran que su hijo haga ahora mismo? A ver, no sé si escribiendo por el chat y de pronto quienes nos puedan apoyar para traducirlo, o si lo hacen vía el micrófono, creo que el equipo de intérpretes nos pueden apoyar. Veo que Nelson tiene la mano levantada. Nelson, adelante. Ok, Oui, Sofía. allô, c'est Nelson pour le compte du PDR. En fait, Entonces, soy Nelson del PDR. Entonces, con este ejemplo, de lire les entonces creo que el padre les van a pedir inmediatamente a reexaminar sus notas, a entender cuál es el deber o ver qué es lo que les requiere el ejercicio. O sea, bien leer el ejercicio para entender exactamente lo que se le está pidiendo. Y entonces, yo creo que es ahí donde por donde se tiene que empezar. Ok, gracias Nelson. Voy a, Alors, Voy a aprovechar de ver lo que han escrito en el chat. Dicen varios compañeros que termine el trabajo inmediatamente, que lo haga y lo haga rápido, que se ponga a hacer la tarea, que termine la tarea completa, que la haga, que cumpla con su responsabilidad. Fíjense qué importante. En la pregunta implica qué queremos que haga. Probablemente luego veremos qué es lo que nosotros hacemos, pero la mayoría de los padres desea que el niño haga en ese momento la tarea, en ese momento, que se ponga además a hacerla lo más pronto posible. Y esto es absolutamente normal porque además tenemos una comprensión totalmente distinta del tiempo entre adultos y niños. Ahora bien, ahora imaginemos en esta misma situación que al revisar, ¿ok? Al revisar qué está haciendo el niño, porque le hemos dicho previamente que se ponga a realizar la tarea, al revisar al cabo de unos minutos qué es lo que el niño está haciendo, nos encontramos con que en lugar de estar haciendo la tarea, está jugando en la computadora. Por supuesto, nosotros que estamos acá entrenándonos y que sabemos de parentalidad responsable, le pedimos que retome la tarea calmadamente. Pero luego de 10 minutos, todavía está jugando. Ya queda un poco tiempo para enviar la tarea y usted, pues, o tú te estás desesperando. A ver, en ese instante, fíjense que esto nos lleva a ver algunos cambios. Y yo quisiera preguntarles nuevamente, puede ser por el chat, vamos un pasito atrás, que el PowerPoint nos está haciendo una mala pasada. Muy bien. A ver, en ese instante donde estamos, se acaba el tiempo, el niño está jugando en la computadora a pesar de que le hemos pedido que haga la tarea de manera tranquila, de forma calmada, lo hemos mirado a los ojos y no lo hace. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué dirían ustedes? Les voy a dejar 3 preguntas para que puedan irlas respondiendo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra voz? ¿Y cómo nos podemos sentir emocionalmente? Además, pensemos que si no entrega la tarea, bueno, que pueden pensar los otros padres, que pueden pensar los profesores de nosotros. ¿Quién se atreve a contarnos cómo estaría nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestras emociones? Se tensa, dicen por acá, se eleva, hay enojo, se pone tensa el cuerpo cuando uno está así, los músculos se contraen, la respiración es más rápida, a ver, mi voz se alza y me siento tensa, ¿sí? No, hay cambios, hay enojo,
hay frustración, creo entender con el apoyo de los que hablan francés, que hay irritación contra el niño, ¿no? Creo entender. Ahora, en ese momento, por supuesto que, fíjense que coincidí en cómo nos sentimos frente a esta situación. Y coincidimos en cómo nos sentimos porque en ese preciso instante lo que está operando en nosotros es la respuesta al estrés. Sí, lo que está operando es la respuesta al estrés. De manera tal que todos los seres humanos tenemos un mecanismo de relación justamente con nuestro entorno y que está vinculado íntimamente a los procesos del estrés. ¿Cuáles son algunas de estas respuestas típicas al estrés? Gritar, por ejemplo, amenazar, pegar, insultar, criticar. En ese momento, cuando se dan, por supuesto también regaños, estos comportamientos suelen suceder la mayor parte de las situaciones de violencia contra niños y niñas. ¿Ok? Voy a revisar nuevamente los comentarios. A ver, hay uno acá que estando en francés necesitaría el apoyo de Diego o de alguien del equipo del vice para poder leerlo sin malinterpretar. Hay otro acá que nos hace Nelson que sí logró entender, que dice el sentimiento de nervios, ¿no? De nerviosismo. Ana nos dice, desde mi experiencia, creo que todo ese estrés se lo transmitimos a nuestros hijos y la tarea se vuelve mucho más compleja. Desde luego que la tarea se vuelve muchísimo más compleja y los mecanismos, esto es importantísimo poder transmitírselos a ustedes hoy. La forma en que nuestros padres gestionaron o gestionan el estrés tiene un impacto dramático en la manera en que nosotros aprendemos a gestionar el estrés. Dicho de otro modo, padres que tienen dificultad para regular su propio estrés transmiten a sus hijos mecanismos poco eficaces y a su vez es una cadena larga que por supuesto impacta negativamente en la vida de los niños y los adolescentes. Esto vamos a ver que forma una especie de triángulo en el que el comportamiento del niño puede ser un detonante para las respuestas de estrés de los padres, es decir, la forma en que respondemos a esas demandas del entorno, y a su vez producen una respuesta de nuestra parte en el rol de padres o cuidadores, lo cual a su vez retroalimenta el comportamiento del niño y esto puede ser un círculo que se repite una y otra vez. Si frente al comportamiento del niño los padres desarrollan mejores recursos para gestionar el estrés, entonces las respuestas que van a poder generar más bien tenderán a ayudar a que el niño se pueda regular y pueda haber un cambio en el comportamiento. Sin embargo, si el estrés como elemento no está bien canalizado, nuestras respuestas no serán acordes y por supuesto no lograremos el objetivo que deseamos con los niños. Ahora bien, cuando vemos entonces esta dinámica, pues nos situamos de inmediato en el hecho de que gritar, pegar o amenazar, por ejemplo, como respuesta, ¿qué es lo que produce? Bueno, modela la resolución de problemas con agresión. Luego entonces vemos a los niños que pegan y reaccionan de manera hostil en la escuela. Encontramos la experiencia del temor y ansiedad que se produce a partir, por supuesto, de esta forma de interacción. Disminuye la autoestima de los niños y niñas. Se rompe la confianza. Pensemos qué difícil es
que la persona que tú más quieres o que esperarías que te quiera sea quien te agrede, quien te violenta. Entonces se rompe la confianza. Ahora, todos estos mecanismos de los que estamos hablando, asociados al estrés, se encuentran en el cerebro. ¿Sí? Tenemos, para decirlo, en dos grandes bloques, un cerebro pensante que les voy a mostrar acá, justamente, que tiene que ver con toda la corteza, el neocórtex o la corteza del cerebro, que justamente es el área que nos ayuda a pensar, especialmente en la corteza frontal, más específicamente en la corteza prefrontal, que es este pequeño borde de nuestro cerebro y que es distintivo frente a otros seres vivos. En ese sentido, cuando nosotros estamos regulados, es el cerebro pensante el que toma el control y nos ayuda a decidir cómo actuar. Sin embargo, todos venimos equipados con un cerebro emocional que tiene que ver con lo que llamamos el sistema límbico. Y el sistema límbico, entre otros procesos, responde justamente a detonantes que pueden ser situaciones de estrés, que pueden ser amenazas, y de alguna manera prepara a nuestro organismo para responder huyendo, atacando o enfrentando de distintas maneras ciertos desafíos. Este mecanismo cerebral es un mecanismo que encontramos no solo en seres humanos, lo encontramos en simios, lo encontramos en reptiles, lo encontramos en aves, es decir, que tiene, si lo miráramos desde una perspectiva evolutiva, tiene un origen antiguo y que es común a la mayoría de los seres vivos porque representa las respuestas de huida y defensa. Los seres humanos tenemos otras alternativas que nos permiten regularlo. Tradicionalmente utilizamos un modelo como si se tratara de una mano. Y entonces decimos que cuando un padre o madre está estresado, cuando está regulado, imaginen su cerebro, es mi puño, la corteza contiene justamente a este sistema límbico, pero cuando el estrés se hace presente, entonces queda liberado, por decirlo de alguna manera, y las respuestas que vamos a ofrecer, las respuestas que vamos a entregar, son mucho más impulsivas. Entonces, parte del desafío que tenemos para trabajar los temas de crianza con padres implica justamente enseñarles a regular su estrés. A ver, permítanme cerrar el puntero para que podamos avanzar. Un momento, por favor. Ok. Ahora, los años pasan y recuerden que hablábamos sobre este niño que justamente nos permitía ver y ponernos en el lugar de una situación cotidiana de la crianza. Imaginemos lo siguiente. A ver, cuando nos relacionamos con un niño, siempre hay que hacernos la pregunta de ¿qué clase de persona esperamos nosotros que sea nuestro hijo a esa edad? Y cuando decimos esta edad me refiero a la vida adulta, ¿no? Es decir, si hacemos el ejercicio de pensar en el niño de hoy y cómo será mañana y cómo será dentro de 20 años, ¿qué clase de persona esperamos que sea nuestro hijo a esa edad? Es decir, mirando por completo hacia el futuro. ¿Qué clase de relación esperamos tener con nuestros hijos a esa edad? La respuesta a estas preguntas justamente son los objetivos a largo plazo. Comparamos con lo que decíamos hace un rato. Los objetivos a corto plazo es lo que quiero que el niño haga hoy. Y muchas veces eso que quiero que el niño haga hoy me lleva a utilizar métodos, formas, estrategias, recursos que no son los más adecuados. Los objetivos a largo plazo nos orientan para poder definir si la forma que estamos utilizando nos acerca. Les cuento un ejemplo que he escuchado muchas veces en distintos contextos. Toca la puerta de casa un vecino y pregunta por uno de los padres. Y los padres le piden al niño que diga que no están, porque este vecino viene a pedir algo o quiere alguna cosa.
Cuando vemos esta situación, nos encontramos con que el padre tendrá razones para evitar el contacto con el vecino. Sin embargo, si este padre ha pensado como objetivo a largo plazo que su hijo sea una persona honesta, cuando le miente, cuando pide al niño que mienta por él, está dando un mensaje contradictorio que finalmente lo aleja de lograr ese objetivo. Entonces, los objetivos a largo plazo nos orientan sobre cómo transcurrir el camino y qué recursos podemos y debemos utilizar. Nosotros tenemos justamente entonces el compromiso de transformar los retos a corto plazo, es decir, los desafíos de ahora, en oportunidades para poder alcanzar estos objetivos a largo plazo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para ello necesitamos apelar a dos herramientas muy, muy importantes, como son la calidez y la estructura. Entiendo, y Diego, te agradecería si me corriges, que nos acercamos en unos minutos a tener que hacer la pausa para los traductores, para nuestros intérpretes, y siendo así, les propongo que avancemos hasta la calidez, que nos va a dar bastantes insumos. Hacemos la pausa y luego vamos a poder ver estructura y, por supuesto, cómo resolvemos conflictos. La calidez la debemos asociar con una palabra clave: seguridad. Lo que buscamos cuando damos calidez es que el niño se sienta seguro. Y van a ver que hay unas dimensiones de esta calidez que vamos a repasar rápidamente. En primer lugar, asegurarnos que el niño se sienta seguro. Este es el punto de partida de la calidez. Esto lo podemos hacer a través de múltiples estrategias. Asegurarnos que el niño se sienta amado, sin importar lo que haga, es la segunda. Hay ocasiones en las que cuando los niños no tienen el comportamiento que se espera, los padres le dicen o le amenazan con que ya no le van a querer, siendo esto absolutamente contraproducente para los procesos de crianza. Un tercer elemento a tener en consideración es mostrar el amor en palabras y acciones. No basta decir que queremos a alguien, sino que además debemos demostrarlo. No les vaya a suceder como nos pasó en una actividad donde un padre conmovido luego de la formación va de camino a casa y compra flores para dar a su esposa. Y cuando llega a casa, en lugar de abrir con la llave, toca la puerta para que ella le abra y se sorprenda. Y cuando abre la puerta a su esposa y lo mira con flores, la pregunta que le hace es: ¿qué hiciste? Como tratando de señalar que estas flores obedecen a culpa y no a una demostración genuina de afecto. A ver, si nosotros cotidianamente o con frecuencia manifestamos el afecto, cuando lo hacemos, la otra persona, en este caso el niño, lo recibe con agrado. Cuando nunca manifestamos afecto y empezamos a hacerlo, es probable que en las primeras de cambio se produzca sorpresa, sobresalto, desconfianza incluso. Ahora, 3 preguntas claves que debemos hacernos son las tres siguientes dimensiones de la calidez. Primero, tenemos que reflexionar o preguntarnos cómo piensa su hijo o hija o el niño con el que se relaciona a esa edad específica. Esto es muy importante. Siempre que hablemos de procesos de parentalidad responsable y de disciplina positiva, tenemos que apelar no a un futuro incierto, sino a ese momento. Es decir, no es lo mismo un niño de 6 años a uno de 10, a un adolescente. Piensan distinto, tienen recursos distintos. Entonces, ¿cómo piensa un niño a esa edad? Y sobre todo hacer memoria, ¿cómo pensábamos nosotros a esa edad? En segundo lugar, ¿qué necesita su hijo a esa edad? Les pongo un ejemplo. Un niño de 2 años probablemente necesita mayor grado de exploración física o necesita que le manifestemos el afecto a partir de abrazos y caricias, mientras que de pronto un adolescente necesita más bien que confiemos en ellos y les demos un margen de libertad. Son formas distintas de hacer sentir a nuestros hijos seguros. Ahora, en tercer lugar, ya habíamos hablado de qué piensa
que necesita, es clave preguntarnos qué siente su hijo a esa edad. Y vuelvo sobre la adolescencia, aunque eso lo vamos a ver en el tercer webinar. Un adolescente está cambiando, su cuerpo cambia, sus emociones cambian, y todo esto puede producir sensaciones muy intensas de confusión, de miedo, de incertidumbre. Entonces, entender que un adolescente pasa por todo esto nos lleva a aproximarnos de una forma completamente diferente. Yo propondría que hagamos en este punto, que ya hemos visto una primera perspectiva sobre la calidez, una pausa que nos permita justamente dar descanso, merecido descanso a los intérpretes, y podamos nosotros entonces retomar con la estructura y la resolución de problemas. Diego y Camila, no sé cuánto tiempo disponemos para la pausa. Podemos disponer de 10 minutos. Ok. 10 minutos a partir de este momento y así ya lo calculamos todos. ¿Ok? Maravilloso. Entonces, en 10 minutos retomamos, así que estiren las piernas, tomen algo de agua, vayan al baño y relájense para que podamos nuevamente encontrarnos.